En clases anteriores habíamos, en todo caso, realizado, jóvenes, no, lo que es el texto, conociendo lo que es el texto, las partes del texto, ¿no? Hemos conocido, ¿no? qué tipo de textos hay, lineales, no lineales, mixtas, ¿no? Entonces, hemos visto también estas según la estructura externa. Luego también vimos la estructura interna, pues que vendría a ser en todo caso no idea, porque todo texto tiene una idea principal, tiene ideas secundarias, va a tener un tema y además de eso pues no tiene un título. Y aparte hemos hecho pues que gracias al título, no diré, disculpe, gracias a la idea principal, no en todo caso, también va a tener su clasificación, texto analizante, sintetizante, encuadrado, paralelo, que también hemos realizado en clases anteriores. Entonces, viendo todo eso, pues jóvenes, vamos a desarrollar también la clase del día de hoy, ¿no? Pero la clase del día de hoy, sin embargo, la clase del día de hoy, vamos a ver cómo están compuestos unos textos, que también nos van a servir para poder ver, observar que eso se aplique en los textos y también nosotros lo podemos aplicar al momento de escribir. Porque al momento de escribir tenemos que seguir un orden, una lógica, una secuencia, en la cual pues vamos a hablar de una sola idea y tenemos que basarnos en esa idea y argumentar y especificar lo mejor que podamos. Entonces es igual al momento de escribir. Tenemos que organizar de manera lógica, de manera no, en todo caso articulada, ¿ya? De manera lineal nuestras ideas. ¿Para qué? Para que sea entendible y así dar a entender y comunicar al resto, para que te pueda entender mejor. Entonces nosotros no hablamos por hablar, nosotros relacionamos las ideas que vamos a hablar, lo unimos con una secuencia lógica. La casa rosada es de madera. Rosada de madera la casa, no decimos. La casa rosada es de madera. Entonces tenemos ya, ¿no? En todo caso, una estructura hecha para que nosotros podamos ordenar nuestras ideas linealmente. Al igual que nosotros ordenamos nuestras ideas, ¿no? En nuestro pensamiento, igual en el texto también hay relaciones entre ideas. Hay ideas que, jóvenes, se van pues a unir, se van a engrajar, que no solamente tienen que tener una unión de acuerdo a la sintaxis o la ortografía que se maneja, o la gramática que se maneja, sino también relación de las ideas. Tienen que relacionarse todo lo que vamos a nosotros redactar en una sola idea. Entonces, a eso jóvenes vendría a ser relaciones entre ideas. ¿Ya? Entonces, vayamos pues, ¿qué vendría a ser una relación entre ideas? Mire, ¿qué hace que un texto sea un texto y no un montón de palabras inconexas? ¿Cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? Para que un texto sea tal, es necesario que tenga unidad de sentido y forma. Un texto tiene que tener sentido. Y para que tenga sentido, tiene que hablar de un tema. Y forma, tiene que estar estructurado, ¿no? Tiene que estar bien estructurado para que sea entendible. Es decir, que las oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí, tienen que relacionarse. Tanto las ideas como la escritura tienen que estar bien relacionadas. ¿Para qué? Para que ese mensaje sea entendible. Entonces, para eso nos va a servir las relaciones de ideas. Entonces, empecemos. ¿Cuál es lo importante que debemos conocer, pues, para ver una relación de ideas? Lo primero que vamos a conocer es la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? Se conoce como cohesión, jóvenes, a la acción y efecto de adherirse. ¿Y qué es adherirse? Es unir.
ya, es unir. Las cosas entre sí, dice, unir, si bien materiales o inmateriales, como las ideas. Ahora, cuando hablamos de cohesión, jóvenes, ya, cuando hablamos de cohesión se trata pues de mecanismos, ¿no? Que proporciona una unión, un sentido. Los enunciados del texto se van a relacionar correctamente, o sea, ¿qué se van a relacionar correctamente? La idea principal y las ideas secundarias, con un solo mensaje para dar un solo mensaje, desde un punto de vista léxico y gramatical. Jóvenes, cuando hablamos de cohesión, no pues hablamos de que además de resultar coherentes, cuando hablamos de cohesión, ¿no? Los enunciados de un texto deben estar conectados y cohesionados entre sí. Entonces, a eso, jóvenes, vamos a llamar, ¿no? Cohesión. Proviene del latín, ¿no? Que es coaesum, ¿ya? Que significa, pues, unir, unir. La cohesión es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente. ¿Ya, jóvenes? Entonces, la cohesión es la propiedad, pues, que conecta las diferentes palabras, oraciones o párrafos mediante ciertos mecanismos que se denominan procedimientos o formas de cohesión. Entonces, a eso vamos a llamar cohesión. Es la unión. Definición. ¿Qué es la cohesión? Pues la cohesión, jóvenes, es un sistema de procedimientos lingüísticos que permiten la vinculación o relación de las ideas. Ojo, que permiten la vinculación o relación. Es un procedimiento lingüístico que relaciona, une a quién, a las ideas al interior de un texto. Esto permite la coherencia textual. Entonces, jóvenes, hay que tener bien claro es la diferencia entre cohesión y coherencia. Efecto de unir cohesión. Ahí está, así de fácil nada más, pues jóvenes, es la cohesión y la coherencia. A ver, ¿qué más podemos decir sobre la cohesión? La cohesión, pues jóvenes, son palabras, ¿no?, que unen significados con su gramática. En cambio, la coherencia es la propiedad textual con la cual los enunciados se refieren a una misma realidad, a un mismo tema. En cambio, la cohesión es la unión de palabras con nexos. Por ejemplo, si está escrito en primera persona, tu texto tiene que estar en primera persona. Si está en pasado, tiene que estar en pasado. Esa es una cohesión, jóvenes. Ahora, procedimientos léxicos para que haya una cohesión. Se trata pues de los principales procedimientos para otorgar una cohesión léxica. Tiene que ver la repetición, la reiteración y la asociación. La repetición, jóvenes, se trata de la reproducción exacta de la misma palabra o expresión en distintos lugares del texto. Repetición de una sola palabra. La reiteración no se repite por medio de palabras o expresiones diferentes. Reitera. Con sinónimos, por ejemplo. Y la asociación son las palabras que aparecen en el texto, que mantienen un vínculo de sentido por oposición o complementariedad. Complementa. Esa es una cohesión. Ahora, ¿qué es una coherencia? Acá nos dan una coherencia. ¿Qué es una coherencia? Nos dice. La coherencia se refiere al significado global de un texto, o sea, una idea, para que nuestra
texto también sea coherente, todo tiene que hablarse de un mismo tema. Pero vamos a ver más adelante. Deben tener un mismo tema, es decir, cada una de las partes que lo conforman debe relacionarse con el tema central de todas las ideas principales y secundarias. Deben estar relacionadas con ese tema. A ese vamos a llamar coherencia. A ver, ¿qué es? Sigamos con ejemplos de cohesión, porque tiene que quedar claro esto, ¿ya? ¿Qué es una cohesión? O sea, jóvenes, una cohesión de un texto dependerá de la distribución y el orden de los elementos que compone, que quién es una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación, que hacen que el texto se relacione. Ahora, también tenemos, ¿no?, dentro, en todo caso, de la cohesión, a la anáfora. ¿Cómo podemos hacer que los elementos se relacionen entre sí? Por ejemplo, tenemos la anáfora, que es la relación que existe entre un elemento del discurso y otro elemento del mismo discurso, que ha aparecido formulado anteriormente. Jóvenes, la anáfora es la repetición de una palabra, la reiteración de una palabra, pero con otra palabra. ¿Cómo es eso? Dice, es la repetición de un mismo elemento de una oración sucesiva, la cual permite evitar la redundancia lexical. Por ejemplo, yo puedo decir, María compró pan en la calle. Ella trajo chaplas. Ahora estoy reemplazando María con ella. ¿Para qué? Para no cometer redundancia. María compró pan en la calle. María trajo chapla. Entonces, no voy a repetir María, María. Para evitar esa redundancia es la anáfora, que es uno de los criterios de la cohesión. ¿Y cómo me doy cuenta que son textos cohesionados? Porque me doy cuenta, miren acá, llegaron Luis y Ana. Él está muy contento de haber vuelto. Él reemplaza a Luis. Ah, entonces hay relación entre la primera proposición y la segunda. Sí, hay una relación. ¿Y quién mantiene esa relación? La cohesión. Pablo y Teresa se tuitean. ¿Quiénes se tuitean? Pablo y Teresa. Con ese se refiere a Pablo y Teresa. Alfredo trajo su escopeta, Sergio la suya, su escopeta se está refiriendo a Alfredo. Sergio la suya, con la suya se está refiriendo también a escopeta. Esa es anáfora. También, pues, jóvenes, no tenemos la elipsis. La elipsis también sirve para no cometer redundancia. Consiste, pues, en omitir en una oración una o más palabras que son necesarias para la construcción gramatical correcta, pero no para que resulte claro el mensaje. La elipsis es la supresión, es la eliminación de un elemento que ya es repetitivo. ¿Para qué? Para no cometer redundancia, que ya es conocido. Y esto se utiliza para no cometer redundancia. Por ejemplo, Marta no habla inglés, tampoco Romina. Estoy omitiendo la palabra hablar. Ah, esa es la elipsis, es la eliminación de esa palabra. Ya terminé de leer este periódico, ahora comenzaré otro. ¿Qué estoy omitiendo? Leer. ¿Vas a ir al cine? No. Voy a leer en mi casa. Entonces, no, a leer en mi casa. En mi casa. O en casa. Pon tu nombre en este papel. Y luego al otro. Entonces, ponlo. Estoy omitiendo. Es la elipsis también, jóvenes. La omisión. ¿Ya? ¿Qué es la deixis? La anáfora reemplazaba, ¿no? Ustedes saben que la anáfora reemplazaba una palabra ya pronunciada, una palabra ya escrita. Juan compró pan, él trajo chaplas, él con Juan. Lo estoy reemplazando. E igual la elipsis, suprimo, elimino una palabra ya sacada que se sobreentiende con una coma, se va a sobreentender. La deixis va a ser de la misma forma, va a reemplazar, es una referencia, va a reemplazar una palabra por otra.
pero se va a referir a lo mismo o va a tratar de referir a lo mismo o dar el mismo sentido o dar a conocer la misma idea. Esa es la deixis, jóvenes. La deixis, dice, es la indicación que se concentra a través de componentes, llamados, ¿qué cosa? Deícticos. ¿Qué son los deícticos? Son las referencias a un sujeto, una cosa, un tiempo o un lugar. Ese es el reemplazo, ese es el procedimientos gramaticales que tiene la cohesión, la deixis. Indica los referentes reales del discurso, dice, mediante los cuales el discurso se relaciona con situación comunicativa o con la situación comunicativa, que es el contexto. Entonces, para que haya jóvenes, ¿no? Cohesión, tengo que tener pues las mismas relaciones de ideas. Por ejemplo, le propuso organizar una nueva reunión a los socios de Frauner, mira. Aunque no creo que estos estén interesados, estos con socios de Frauner, miren, cómo se relacionan. Y esa relación se llama cohesión, unión de palabras. Ah, pero esto se está reemplazando a socios de Frauner, eso se llama deixis, que reemplazan, son referentes, referencia. Te piden, ¿dónde vives tú? Vivo en Avenida Cusco 1501. Referencia al costado de tal clínico o al costado de un lugar. Das una referencia. Dices tu dirección, pero con otras palabras, con otro sentido. Si buscas la carpeta roja, está allá. Ese está refiriendo a la carpeta roja. Esa es la deixis. ¿Y qué es, jóvenes, la catáfora? Si la anáfora reemplazaba elementos ya conocidos, en la catáfora no va a reemplazar elementos ya conocidos, pero se va a anticipar a dar a conocer ese elemento. Luego lo va a especificar. Yo puedo decir, los 7 pecados son lujuria, etcétera, etcétera. Pero yo estoy anticipando, los 7 pecados son. Entonces me voy a referir a quién, a los 7 pecados. Primero estoy dando lo general y luego me refiero a lo específico. Eso va a ser catáfora, jóvenes. Palabras que sirven para anticipar partes del discurso de un texto que aún no se ha enunciado o mencionado. Por ejemplo, la energía producida por los alimentos debe asegurar 4 funciones vitales. Acá ya dice 4 funciones vitales. Ah, me estoy anticipando. ¿Y cuáles son esas 4 funciones? El metabolismo basal, el trabajo muscular, el mantenimiento de la temperatura corporal y el crecimiento. 4. Ah, me estoy anticipando, sí. Y cuando te anticipas es catáfora. Este es lo que me dijo. Ah, ¿qué te dijo? Pero ya estás anticipando. ¿Pero qué te dijo? Me voy, pero volveré. Ah, ya lo estás anticipando, ¿no? ¿Qué vas a decir? Me voy, pero volveré. Entonces, esa es catáfora, jóvenes. Hay que tenerlo en cuenta. Y por último, ¿qué es coherencia? Si cohesión son relaciones, ¿no? De palabras que se tienen que relacionar de acuerdo a una idea, pues la coherencia son relaciones de ideas, conexión o unión de ideas. Toda una idea tiene que tener un mismo tema, un mismo temática. Todo un texto, disculpen, o conjunto de ideas hacen un tema. Obviamente va a haber una idea principal, pero sin embargo todas esas ideas van a hablar de un solo tema. Proviene del latín carentia, ¿no? Que dice como la coherencia se domina la relación, conexión o unión entre cosas con otras, aquellos que se interconectan o mantienen unidos las partes de un todo. O sea, jóvenes, la coherencia la coherencia textual es la característica que se asocia a los textos en los cuales se identifica entre unidades que lo componen. ¿Y cuáles son las unidades? Oraciones, párrafos, secciones o partes. O sea, la coherencia es la unión de ideas que permitan reconocer como entidades semánticas. Cuando hablamos de semántica hablamos de significados. Relacionar todas las ideas que nosotros tenemos de acuerdo a un solo significado, a un solo mensaje. Por ejemplo, vive en un pueblo. El pueblo pertenece a la comunidad autónoma de Extremadura. En España hay 17 comunidades y 2 ciudades autónomas.
Hay varios autobuses que unen el pueblo con la capital. Toda la vida he vivido aquí. ¿De qué estoy hablando? Del pueblo, de un pueblo. Entonces, todo el texto se relaciona a una sola idea, de hablar de un pueblo. Entonces, esa vendría a ser la coherencia. Bueno, pues jóvenes, sería toda la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido, ¿no?, sobre los elementos, relaciones que tienen que tener las ideas dentro de un texto. Esto para poder reconocer cómo están detallados un texto o también para nosotros poder redactar un texto. Bueno, responderé todas sus dudas e inquietudes en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más rato.